Bienvenidos a un nuevo programa de la segunda temporada de Hablemos Claro. El día de hoy vamos a tocar un tema que seguramente preocupa a muchas mamis en sus hogares. Y es que en esta época del año solemos estar en ambientes más cerrados y poco ventilados, lo que facilita la transmisión de enfermedades. Por eso el tema del día de hoy es enfermedades de invierno. Un dato para estar bien alertas. El invierno es la estación del año donde se incrementan las infecciones respiratorias. ¿Y esto por qué ocurre? Principalmente por el clima frío y seco, lo que permite la aparición de algunos gérmenes como los virus y las bacterias. Ahora, las enfermedades de invierno más comunes son la gripe, la neumonía, el resfriado, la bronquitis, la faringitis. Y estas pues afectan a todas las personas de todas las edades, pero los más propensos son los niños y adultos mayores. Conozcamos mucho más sobre este tema en la siguiente nota. Adelante. Las bajas temperaturas que se registran en Lima dan inicio al invierno, la estación del año que siempre trae más de un problema. En dicha época se incrementan las infecciones respiratorias. Esto debido al clima frío y seco que permite el ingreso de gérmenes, como virus y bacterias. Entre las patologías respiratorias con mayor incidencia en la población durante la temporada de invierno se encuentra la gripe, la neumonía, entre otros. La mayoría de estas infecciones, como el resfriado común, son leves, pero dependiendo del estado general de la persona o del microorganismo que la produzca, pueden complicarse y llegar a causar la muerte. El 80% de las enfermedades infectocontagiosas pueden contraerse en el hogar, por lo que es necesario extremar las medidas de limpieza y desinfección para cortar el contagio y poder hacer frente al invierno sin generar mayores complicaciones en nuestra salud. Por ello les mostraremos algunas opciones para mantener nuestras casas cálidas ante el invierno que cada vez es más fuerte. Las cortinas gruesas son una de las principales formas de proteger su casa de la pérdida de calor a través de las ventanas. Es importante tratar de utilizar la mayor cantidad de calor natural a través de la luz solar. Las persianas y cortinas deben mantenerse abiertas durante el día. Recubrir los muebles con telas cálidas, como franela o lana. Colocar una manta encima de muebles de mayor uso, como sillones, sillas o camas. Es una buena idea para producir calor. Mantener encendida la luz del cuarto en el que te encuentres. Lo ideal es que solo enciendas la luz del espacio en que te encuentres, ya que esto ayuda a producir calor. Finalmente, podemos encontrar diferentes opciones para mantener nuestra casa en un ambiente cálido, frente al invierno que siempre trae más de una consecuencia. En esta nota hemos podido ver cuáles son las enfermedades de invierno. Se han mencionado a la gripe, al resfriado, también a la neumonía, a la faringitis, la bronquitis, entre otros. Sabemos que para evitar estas enfermedades lo más importante es la prevención. Por eso alguna de las recomendaciones es lavarse las manos de manera correcta y también hacerlo pues seguido. Y otra recomendación muy importante es cuando uno va a estornudar, lo que tiene que hacer es taparse la boca o la nariz con el antebrazo. Por otro lado, pues muchas mamis sabemos que suelen hacer algunos remedios caseros para combatir estas enfermedades. Por ejemplo, dicen que la manzanilla es buena para evitar posibles infecciones respiratorias como la tos y el asma. Así que después del corte estarán con nosotros algunos especialistas para poder hablar sobre las enfermedades de invierno y también vamos a aprender a preparar algunos remedios naturales para poder combatirlas. No se olviden de nuestras redes sociales, denle me gusta en Facebook tanto a Cable Perú como a UTV Oficial. Y también no se olviden, por supuesto, de nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a él, nos encuentran como UTV Oficial. Nos vamos a un corte, regresamos con más aquí en Hablemos Claro, no se muevan. Estamos de regreso aquí en Hablemos Claro y ya faltan pocos días para que inicie oficialmente el invierno. Sabemos que en esta época del año se incrementan las infecciones respiratorias. Por eso el día de hoy estamos tocando el tema de las enfermedades de invierno. Para esto me encuentro con la doctora Caterine Carvajal. Ella es médico cirujana. Buenas noches y bienvenida a Hablemos Claro. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo estás, Giancarlo? Sí, es verdad.
ya prácticamente las puertas de invierno, lo que es, ¿no?, las fechas de invierno, y sí tenemos que tener muy en cuenta ciertas cosas. Así es, primero vamos a ver una nota porque el equipo de producción salió a las calles a preguntar a las personas si están o tienen mucha información acerca sobre las enfermedades de invierno. Vamos a verlo. Cada año el invierno en nuestro país se siente con mayor intensidad, llegando a temperaturas bajas, lo que significa que trae más de una consecuencia. Los casos más comunes que se presentan son las enfermedades respiratorias propias de la estación, como el resfriado, que es una inflamación superficial de las fosas nasales y que provoca congestión o secreción nasal. Otros síntomas son la tos, estornudos y dolor de garganta. Para evitar los resfriados es recomendable evadir los cambios de temperatura muy bruscos. Además, no tener contacto cercano con personas con tos y secreciones nasales. La faringitis es causado por un virus en el 80% de los casos. Su principal síntoma es un dolor de garganta intenso, acompañado de tos. Para evitar enfermarse de faringitis es recomendable consumir vitamina C y la que se puede encontrar en jugos naturales, miel, frutas, entre otros. Además encontramos la bronquitis, que generalmente comienza con una infección respiratoria viral, que afecta a la nariz, los senos paranasales y la garganta. Todas estas enfermedades se presentan con mayor incidencia en invierno. Salimos a las calles a preguntar al ciudadano de a pie de qué manera se protege durante la época de invierno. Bueno, abrigándose un poco con ropas gruesas y tomar algunas hierbas calientes. Abrigándome y tomándome cosas calientes, por ejemplo, consumiendo bastante alimento que tenga, que me dé energía, pues, ¿no? Abrigándome, comiendo cosas calientes, ¿Cómo qué, por ejemplo? mazamorras, leche caliente, café, ¿Infusiones también? sí, té, anís. Café, té, algo caliente, pues, ¿no? Infusiones más también, ¿no? Claro, funciona, sí, claro. Con caldo de gallina, pues, con el caldo de gallina. Toma bastante caldo de gallina. Claro, un poco, no mucho. Bueno, uso abrigos, tomo bebidas calientes, solo eso. Por ejemplo, ¿qué bebidas? Té, anís, manzanilla, café, chocolate, cuáquer en el desayuno. Como hemos podido escuchar, las personas optan por consumir abundante bebida caliente, como infusiones, café, entre otros. Es importante siempre tomar en cuenta las recomendaciones de los especialistas, con el fin de prevenir cualquier enfermedad durante el invierno. Bueno, sabemos que todavía oficialmente no se inicia el invierno, pero igual ya se siente mucho el frío, también ya muchas personas se están abrigando ya mucho y también enfermando. ¿Cuáles son esas enfermedades de invierno, doctora? Ok, si hablamos de enfermedades en sí estacionarias, tenemos, por ejemplo, lo que son las infecciosas respiratorias, ¿ya? Tenemos lo que es, por ejemplo, la gripe o influenza, tenemos el resfriado, tenemos lo que es la faringitis, tenemos también lo que es la neumonía, la bronquitis, la rinitis. En total son casi como 8 enfermedades que son las más frecuentes. Ahora, teniendo en cuenta también otros grupos de riesgo, vamos a ver sobre todo lo que son las infecciosas respiratorias, más lo que son de las vías altas, ¿no? Por ejemplo, lo que son la rinofaringitis o resfriados, también lo que son las neumonías, ya como una complicación de una infección respiratoria alta. Perfecto. Y podemos hablar un poco de cada una para que sepamos, porque a veces las personas, por ejemplo, la gripe con el resfriado piensan que es lo mismo. Entonces, para explicarle mejor a las mamitas y papitos que nos están viendo. Perfecto. Ya. La gripe y el resfriado son diferentes en lo que son los síntomas, ¿ya? Lo que es la gripe es también causada por otro virus que es diferente a lo que es el resfriado. La gripe es también conocida como influenza porque muchas veces es causada por el virus de la influenza. Ya hemos escuchado del H1N1, por ejemplo. Entonces, la gripe nosotros vamos a sentirnos con mucho malestar de cuerpo, mucho dolor, hay mialgias, hay artralgias, también lo que es la cefalea o dolor de cabeza, dolor de ojos o ardor de los ojos. Las fiebres pueden llegar incluso casi hasta 40 grados.
En cambio, lo que es el resfriado es algo un poco más leve, ¿no? Tenemos un poco lo que es la constipación o lo que es la secreción nasal abundante, los estornudos, un poquito de malestar de cuerpo, quizá un poquito de tos o carraspera y también podemos tener fiebre de 38 a 39 grados. ¿Cuál es el más fuerte, por decir así, la enfermedad donde más te daña? ¿La gripe o el resfriado? Yo pienso que es la gripe, lo que más nosotros sentimos es el malestar. Que nos tumban, ¿no? Exacto, sobre todo en lo que es de la población masculina, muchas veces hemos visto, no, sí, que me estoy muriendo, es porque es la gripe, es un malestar mucho más fuerte y eso es muy importante, por eso mismo tener ciertas precauciones, porque como es causada por un virus estacionario, que es el virus de la influenza, se puede prevenir que sea más grave. Perfecto. ¿El asma también está dentro de estas enfermedades de invierno? Ok, bueno, el asma ya es una enfermedad crónica, el asma bronquial, pero sí puede recrudecerse o puede agravarse con lo que son las infecciones respiratorias de invierno, por supuesto. Es un grupo de riesgo muy importante los pacientes asmáticos. Perfecto. Ahora, también me mencionaste la neumonía, la bronquitis, hablemos un poco sobre ellas. Por supuesto, ya. En lo que es la bronquitis y la neumonía, bueno, la bronquitis es una inflamación de lo que son los conductos donde pasa el aire, que son los bronquios, nuestro árbol respiratorio, ¿verdad? Tenemos lo que es la laringe, luego tenemos la tráquea y nuestro árbol respiratorio con los bronquios y los bronquiolos. Los bronquios son los que se inflaman por una infección, casi siempre es una infección viral en una gran mayoría de los pacientes, ¿no? Y esto se produce entonces con problemas respiratorios como la tos constante con expectoración que puede ser variable, blanca, amarilla, verdosa, y el paciente también presenta lo que es el dolor al respirar, al toser y también lo que es la fiebre. ¿Ya? Perfecto. Y en cuanto a la neumonía, es más fuerte, ¿no? Por supuesto, ya la neumonía se produce como consecuencia de un empeoramiento de este cuadro, de esta bronquitis, y como te mencionaba, casi siempre es viral, pero ya al producirse por más de ciertos días, ¿no?, de incubación, de inflamación en los bronquios, ya hay una colonización bacteriana y esto ya produce lo que es la neumonía. Y esto es muy importante tener en cuenta porque estos cuadros también se ven con mucha frecuencia lo que es el friaje en muchas zonas de nuestro Perú alejado, por ejemplo, Puno, Juliaca, lo que es también Apurímac. Donde el frío es inmenso, ¿verdad? Exacto. Bien, también hablamos sobre la rinitis y faringitis, ¿no? Por supuesto. A ver, explique un poco a las mamitas. Ya, miren, lo que es la rinitis casi siempre en estas estaciones, como hay mucho frío y humedad, van a presentarse como una rinitis alérgica, ¿ya? Sobre todo en lo que son pacientes predispuestos a una alergia respiratoria o que tienen antecedentes de alergias en casa. Esta rinitis es lo que es la inflamación de la mucosa interna, de las fosas nasales, que comienza a generar lo que es la picazón y también comienza a generar secreción. La secreción puede ser incluso muy espesa o dificultar la respiración en la hora de acostarse o también en el momento de estar en las actividades diarias. Y otra cosa, lo que es la faringitis, ya tendríamos que es una inflamación de lo que es la faringe o lo que es las amígdalas, se puede entonces complicar con una faringoamigdalitis. Casi siempre también son de etiología viral y ya cuando hay fiebre muy alta, mayor a 39, cuando hay dolor para tragar, malestar general, sobre todo en niños pequeños se ve lo que es una faringoamigdalitis bacteriana, ¿no? Eso también ya corresponde a medicina poder esclarecer qué tipo de faringoamigdalitis es. Perfecto. Doctora, ¿es verdad que estas enfermedades de invierno, bueno, son más propensos a que los afecten tanto niños como adultos mayores? Por supuesto, los grupos de riesgo, estamos hablando de lo que son niños menores de 5 años y lo que son adultos mayores de 60 años. Y también, por supuesto, lo que son la población que tiene bajo lo que es índice de nutrición, o sea, desnutridos. O tenemos las bajas defensas. Exacto, ¿no? También que están como en estrés. Entonces, eso también baja las defensas, por supuesto. Ah, bien interesante eso. ¿Cómo podemos combatir estas enfermedades, doctora? Ya, primero que nada tenemos lo que son las medidas de prevención. Como ya estamos comenzando lo que es la temporada de invierno, tenemos que tener muy en cuenta que el frío no enferma en sí, pero sí debilita nuestras defensas, o sea, debilita nuestras mucosas, la nariz, lo que es la boca, la laringe, lo que son las puertas de entrada de todos los gérmenes patógenos. Entonces tenemos que abrigarnos, no confiarnos de que salió un poquito el sol, ya, está bien, voy a caminar, voy a salir con mi polito manga corta, y sobre todo con los niños, tener mucho cuidado con los niños, ya que sabemos muy bien
que los niños no se dan cuenta de los cambios climáticos como nosotros los adultos. Nosotros somos los que tenemos que estar al pendiente de poder abrigarlos y ver si ya tienen síntomas de algún tipo de infección respiratoria para poder atenderlos tempranamente y evitar secuelas. Entonces lo primero es abrigarse bien, Por ¿no? Y no supuesto. confiarse del clima, como dice usted, que a veces puede ser un poco de sol y dicen, bueno, ya no llevo el abrigo y después nos estamos muriendo de frío en la tarde o en la noche, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otras recomendaciones? Ya, con lo que estábamos hablando sobre los grupos de riesgo, también es muy importante lo que es la vacunación, ¿ya? Porque muchas de estas enfermedades, como estaba mencionando, también incluso se da lo que es la tosferina, ¿ya? El sarampión, varicela y lo que es la influenza y la neumonía por neumococo. Muchas de estas enfermedades se pueden prevenir con una vacunación adecuada. O sea, no vamos a proteger a que no se va a enfermar, sino más bien vamos a proteger de que si se enferman no vaya a agravarse este cuadro. ¿Por qué? Porque ya la vacuna contiene el virus atenuado en muchas de sus presentaciones y entonces prepara a tu organismo, lo estimula para que pueda defenderse adecuadamente, y cuando se presente la verdadera agente patógeno o el verdadero virus o bacteria, entonces ya tu organismo va a poder reaccionar mejor y no vas a tener unas secuelas importantes. Lo que es, por ejemplo, la vacuna contra el neumococo, que produce lo que es la neumonía, la vacuna contra lo que es la influenza, sobre todo en niños menores de 5 años y en adultos mayores de 60. Tenemos también lo que es la vacuna para la tosferina, que es causada por la Bordetella pertussis. Tenemos también lo que es la vacuna contra el sarampión, ¿no? Entonces, Son es muy varias importante, vacunas, pero ¿cómo sí. podemos hacer nosotros para vacunarnos? Es decir, tenemos que ir a un centro de atención. ¿Podemos explicar eso a las mamis para que también Por puedan ir? supuesto. Ya, con respecto con las vacunas, es muy importante saber que casi todas las vacunas que he mencionado están incluidas dentro de nuestro programa de vacunación. Tenemos lo que es la vacuna pentavalente, que incluye lo que es la vacuna para la tosferina, la vacuna para el sarampión, y también tenemos lo que es la vacunación contra la influenza, que ya vamos a darla incluso a partir del año de vida y también a los 2 años de vida, y ya a partir de esta edad también se le puede hacer la vacunación a lo que son los adultos mayores de 60 años, porque son un grupo de riesgo. Entonces ellos tienen todo el derecho de asistir a su posta más cercana y exigir que se le dé la vacunación adecuada para poder protegerse, ¿no? ¿Y es gratis o tenemos que pagar algo? Todo lo que es el sistema de salud del MINSA a nivel nacional, la cobertura de vacunación es gratuita. Solo deben estar afiliados a lo que es el SIS, o en todo caso estar con atención para lo que es la programación de inmunizaciones, ya que esta es cobertura gratuita a nivel nacional. Entonces no hay excusas para dejar de vacunarse. Tenemos que irnos a un corte, pero regresamos con más información de las enfermedades de invierno. No se muevan. Seguimos aquí en Hablemos Claro. El tema de hoy es enfermedades de invierno. Sabemos que muchas mamis en sus casas también, para combatir estas enfermedades, por ejemplo, lo que hacen es utilizar algunos alimentos o remedios caseros. Y vamos a hablar con la doctora para ver si de verdad ayudan o no para nuestra salud. Por ejemplo, los cítricos son buenos. Por ejemplo, el té con limón. ¿Es bueno para combatir estas enfermedades, doctora? Ok. Bueno, no tanto para combatir las enfermedades, pero sí cuando tenemos los primeros síntomas, podemos ayudarnos también con lo que es la medicina alternativa natural. Tenemos, por ejemplo, lo que es el té de limón, que es el conocido remedio de la abuelita. Podemos tomarlo siempre y cuando sea tibio y tener en cuenta que esto nos está ayudando con algunos síntomas, con lo que es el dolor de garganta en una faringitis, pero no es una cura para esta enfermedad. Ya siempre tener en cuenta, sobre todo en niños pequeños, que hay ya ciertas edades en las que no se les puede dar cualquier medicina o cualquier jarabe a base de hierbas o incluso un té, porque ya tenemos que acordarnos que los bebés hasta el año de edad pueden ser alérgicos a cualquier medicamento, incluso siendo de origen natural. Hay que tener cuidado con eso. ¿Y el eucalipto es bueno también? Ya, lo que es el eucalipto, sí, bueno, se usa normalmente con lo que son infusiones de eucalipto, o se usa para hacer baños de inmersión, lo que son las personas que aquejan problemas respiratorios. Puede usarse siempre y cuando ya se haya hecho un test o por lo menos haber tenido algún antecedente de haber usado el eucalipto y no ser alérgicos. Entonces sí, no hay problema con eso. Perfecto. ¿Y el quión? ¿Es bueno el quión? Por ejemplo, yo cuando estoy un poco mal de la garganta, tomo mi agüita de quión y de verdad que yo súper bien, pero quiero saber qué opina usted, doctora. Ok, bueno, con el quión sí también, como es también parte de la medicina alternativa o natural, puedes usarlo, como te digo, sí, también puedes usarlo como un té, ya siempre y cuando
todos los tés naturales no pueden estar muy concentrados, siempre tiene que ser una concentración mínima, bien diluido, ya para evitar también sobrecargar nuestro hígado. Muy bien, doctora. Entonces, estos remedios, por ejemplo, yo tengo una de estas enfermedades de invierno, ¿me ayudan a poder combatir y sanarme o es necesario acudir a un especialista, a un médico? Bueno, como estaba mencionando, tener cuidado con lo que son los signos de alarma, ¿no? Entonces, si presentas estos signos, lo que es fiebre por más de 3 días, sobre todo fiebres elevadas, malestar general, o si también padeces de alguna enfermedad crónica, por ejemplo, eres hipertenso, eres diabético, o tienes asma bronquial, o tienes propensión a hacer alergias a algunos medicamentos y te estás automedicando, tienes que tener mucho cuidado. Ya sería hora entonces de visitar a un especialista o un médico. Entonces siempre hay que acudir porque, por ejemplo, hay muchas mamis que no tienen tiempo a veces de llevar a los niños o también, por ejemplo, a los adultos mayores a los hospitales y lo que hacen es acudir a la farmacia, preguntarle al farmacéutico y decirle, bueno, deme antigripales. ¿Eso es bueno o malo? No, en realidad no se recomienda la automedicación. ¿Por qué? Te voy a explicar. Mira, ¿qué es lo que pasa cuando una persona ya tiene estos síntomas respiratorios, ¿no? Y entonces va a la farmacia y compra un medicamento? Puede ser primero que el medicamento no te haga ningún efecto o por el contrario también te hagan efectos adversos o tengas una intoxicación por sobremedicación. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Aparte también lo que es la famosa, ¿no? En exceso de antibióticos también te puede debilitar más las defensas. Si tú realmente tienes una infección que es causada por un virus, no necesitas tomar un antibiótico. No te va a servir de nada, igual vas a sentirte mal. Entonces sería mejor evitar tomar antibióticos en exceso. Hay que tener mucho cuidado porque al final cuando uno realmente se enferme de una infección bacteriana que requiere un buen antibiótico, entonces de repente esos antibióticos no te van a servir, vas a tener que gastar mucho más y vas a tener que buscar otros antibióticos de más altas líneas, tercera línea, cuarta línea. No estamos hablando sobre todo de lo que son las famosas inyecciones, ¿no? Entonces evitar lo que es el exceso de antibióticos, evitar en sí la automedicación. Porque así a veces no sabemos qué tipo de enfermedad pudiéramos estar presentando. Es mejor acudir a un especialista. Entonces, doctora, yo quiero saber ahora cuáles son estos errores comunes que cometemos nosotros que nos hacen enfermarnos en esta época del año, que no debemos cometer. Ok, primero que nada tienes que tener en cuenta que si un organismo está bien nutrido, si no tenemos sobrecarga de estrés y estamos con todas nuestras vacunaciones al día, es muy difícil que una enfermedad nos coja desprevenidos. Y si aún así ocurre la transmisión, entonces va a haber una respuesta adecuada de nuestro sistema inmune y vamos a tener un cuadro leve. De todas maneras, siempre es bueno abrigarnos, ¿no? Tener por lo menos una chelina o una bufanda, en todo caso en los niños su gorrito, su bufandita y su casaca. Si son niños pequeños, entonces también siempre están con su mantita. Las mamás, sobre todo, y lo que es las medias, el uso de las medias, uso de pantalón, si uno va a estar en las noches estudiando o trabajando, etcétera, tiene que tener las medidas adecuadas para protegerse de lo que es el frío. Bueno, entonces vamos a repetir estas recomendaciones que son bien importantes para no enfermarnos en esta época del año, porque también quien quiere ir a trabajar enfermo o perdemos un día de trabajo que también es importante, los niños pueden perder también días de colegio, entonces es bien importante esta información. Primero, como dijo la doctora, estar bien alimentados, ¿no? Tener las defensas fuertes. También dijo que abrigarnos, ¿no? Es bien importante y sobre todo las vacunas. ¿Podemos repetir cuáles son las vacunas que tenemos que tener en cuenta todos para estar bien cuidados de nuestra salud? Muy bien. Sí, la vacunación, entonces, o lo que es el esquema de vacunación aquí en el Perú, tenemos lo que es la pentavalente, que se da a partir ya de los 2 meses y se vuelve a repetir a los 4 meses de edad. Estamos hablando de los bebés, ¿ya? Y también lo que es el virus de la influenza, que se previene con la vacuna de la influenza. Se da a partir del año de edad y también a los 2 años se puede volver a repetir y así todos los años se repite en los que son niños menores de 5 años y en los adultos mayores de 60, que son grupos de riesgo. Y también tenemos lo que es la vacunación contra el neumococo, que previene lo que es la enfermedad neumonía por neumococo, que es la más frecuente y es muy peligrosa. Perfecto. Ya, doctora, entonces, ¿cuál sería la recomendación final para todas las mamis que nos están viendo acerca de este tema? ¿Cómo nosotros podemos cuidarnos de estas enfermedades de invierno?
Muy bien, la primera entonces medida que debemos de tomar es prevenir, evitar no estar en contacto mucho tiempo con lo que es el frío, evitar estar desabrigados, evitar tener una nutrición deficiente, sobre todo con los niños y también con nosotros los adultos, por supuesto. Ya ver también por nuestros adultos mayores que tengan una buena nutrición, que estén protegidos contra el frío y tener al día nuestra vacunación, sobre todo en los que son niños pequeños. ¿Sí? ¿Algo adicional? Sí, por supuesto. Me estaba olvidando comentar que es importante ver que ya cuando uno tiene los síntomas respiratorios y vemos que estamos más de 3 días con estos síntomas, no perdamos más el tiempo, porque a veces puede pasar que una simple infección respiratoria como una faringitis se puede complicar y puede provocar una otitis o puede provocar incluso hasta una bronquitis, que esto sí conlleva muchas secuelas más discapacitantes, incluso nos lleva a perder días de trabajo, como estaba mencionando bien Giancarla. Entonces es mejor poder atenderse a tiempo con un especialista, por lo cual yo les recomendaría que vayan a verse a medicina. Perfecto. Le agradezco mucho por haber estado el día de hoy aquí en Hablemos Claro. ¿Dónde la podemos ubicar, doctora? Ok, bueno, estamos atendiendo a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en lo que es la sede, aquí en el Policlínico Sinergia Médica, que está ubicado en la cuadra 37, el número 3790 en Alfredo Mendiola, ¿está bien? Contamos con varias especialidades médicas, entre ellos lo que es medicina general y también servicio de pediatría para poder ver a los chiquitines. Tenemos ahí todo lo que es entonces nuestro servicio a disposición de ustedes para que puedan acudir a atenderse. Entonces no hay excusas para acudir a un especialista y estar pues nosotros sanos y fuertes como tiene que ser. Nos vamos a un corte, pero no se muevan porque al regresar vamos a aprender a preparar algunos remedios para el invierno, para protegernos del invierno. Volvemos aquí en Hablemos Claro. Continuamos aquí en Hablemos Claro. El tema del día de hoy son las enfermedades de invierno. Y ahora me encuentro con el doctor Luis Loro. Él es docente de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Continental. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches. Aquí con bastante frío. La ciudad de Lima está soportando un inicio de invierno bastante crudo. Y ni hablar del interior del país, ¿no? Ahí Senami está pronosticando temperaturas muy bajas a nivel nacional. Y eso es importante conocer cuánto de perjudicial podría ser esta situación, sobre todo en los niños, que son la población más expuesta a este tipo de temperaturas tan bajas. Sí, es verdad, doctor. Y mire, sabemos que justamente en invierno la mayoría de las personas queremos pues tomar siempre cosas calientes, ¿verdad? Pero a veces creo que abusamos un poco. ¿Qué le parece si vamos conversando sobre esto, sobre estas bebidas o por ejemplo los mates que tenemos hoy en día y que por ejemplo, pues yo tengo mucho frío y después 3, 4 tazas de café al día? ¿Eso es bueno o malo, doctor? A ver, la costumbre de nosotros es tomar algo caliente durante los episodios de temperaturas bajas. Eso es una costumbre que se ha hecho habitual en la población y el temor principal es en el uso del café. El café con alta frecuencia se ha asociado primero a una dependencia a este tipo de bebida y luego a la aparición de probables enfermedades. Sin embargo, científicamente está demostrado que si uno toma con moderación el café, lejos de tener un efecto dañino, podría tener un efecto beneficioso. Ah, sí. Entonces, el problema fundamental viene cuando uno hace un consumo habitual y exagera la cantidad de tazas que puede ingerir. Se asocia, por ejemplo, el producto final del café, que es la cafeína, más como un factor de daño a la salud, como un factor de dependencia a esta sustancia, que puede generar, por ejemplo, incremento de la frecuencia cardíaca, un ligero incremento de la presión arterial, y que en pacientes sensibles, por ejemplo, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, podría generar algún tipo de daño adicional. Entonces, ¿cuántas tazas de café usted recomienda, como podemos ver aquí, que hemos, en nuestra mesa? ¿Cuántas tazas está bien tomar al día, doctor? Pensamos nosotros los médicos que entre 3 y 4 tazas de café al día no produciría mayor daño, ni tampoco generaría dependencia. Recordemos que la dependencia psicológica o la dependencia fisiológica de determinados productos tiene que ver no solamente con la cantidad o la concentración del producto, sino también con una suerte de factor genético en la población, ¿no es cierto?
Sin embargo, entre 3 o 4 tazas de café al día, creo que es una buena cantidad para mantenernos activos, combatir un poco el frío que hace en nuestra capital y de esta manera poder trabajar sin mayores problemas y sin el temor de que eso genere dependencia. Perfecto. Pasamos al siguiente mate, como podemos llamarlo. Lo vemos aquí, la manzanilla. Muchas personas dicen que, por ejemplo, la manzanilla es bueno para que te baje la tos o contra el asma. ¿Es así, doctor? El asma es una enfermedad que se presenta sobre todo en estos cambios de temperatura y que se presenta con bastante frecuencia y es una enfermedad incapacitante, ¿sí? Cualquier líquido que se tome en cantidades apropiadas, a temperaturas adecuadas, puede generar mejoría en el paciente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque fluidifica las secreciones, se las hace más suaves, más blandas, de tal manera que una persona puede expectorarlas sin mayor problema. La manzanilla ha sido asociada a esto como un efecto benéfico, es cierto. La manzanilla no tiene los riesgos que podría tener el café, así que no hay ningún problema en consumirla, ¿no es cierto? Es decir, que puedo tomar cuantas veces quiera manzanilla. Podemos tomarlo en la cantidad que nosotros requiramos, teniendo en cuenta, sin embargo, aquellos pacientes con otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal que no orinan la cantidad de agua que toman y que podría esto generarle un incremento de la acumulación de líquido y mayores problemas de salud. Por ejemplo, en los ancianos, que podrían también generar una sobrecarga de líquido, pero más allá de eso, este tipo de infusiones no generaría mayores problemas en nuestra salud. Más bien tiene un efecto benéfico, sobre todo en aquellos que no pueden expectorar de manera adecuada las secreciones, ¿no? Perfecto. Ahora estamos con el té, como podemos ver ahí en pantallas. ¿El té con limón, por ejemplo, es bueno para contrarrestar estas enfermedades de invierno? A ver, hay algunas costumbres ancestrales que nos han enseñado nuestros padres y nuestros abuelitos y por ejemplo, en algunas localidades, el famoso calientito que solemos ingerir, el té asociado al limón tiene mucho que ver con la presencia de vitamina C, ¿no es cierto? Que podría mejorar la resistencia o la posibilidad de responder ante una agresión viral, que son las enfermedades respiratorias que más se presentan en esta época. Así es. ¿No es cierto? Son las infecciones virales, repito, sobre todo en aquellas poblaciones en riesgo, menores de edad o ancianos, ¿sí? Y que podría asociarse la ingesta del limón asociado al té, que es lo que más solemos utilizar, como un efecto benéfico. Así que no hay ningún problema en usar esto. Ahora, el té, algunas personas pueden considerar, igual que el café en su producto final, que es la teína, que es una sustancia que tampoco genera daño. O sea, no hay por qué tenerle temor a la ingesta, ¿no? Tampoco tiene un efecto benéfico muy claro, muy establecido desde el punto de vista científico, pero es lo que nosotros hemos acostumbrado a tomar y mientras no nos haga daño, podemos seguir haciendo uso de esto sin ningún problema. Entonces también normal, siempre y cuando con cuidado, ¿verdad? Todas las cosas o todas las sustancias deberían ingerirse con mucho cuidado. Desde las sustancias líquidas hasta los medicamentos. Todo tiene que hacerse con cuidado, con prudencia, consultando al médico en algunos casos por la parte de medicamentos, de infusiones y estas cosas, porque son ellos quienes saben qué cosa podría hacernos o no daño, ¿no? Así es. ¿Y con el anís qué ocurre? ¿Lo mismo, doctor? Sí, igual. O sea, hay infusiones que nos pueden ayudar a mejorar las secreciones, aperturar las vías aéreas, sobre todo en estos periodos, repito, de cambio de clima que se presentan enfermedades respiratorias tipo asma, tipo bronquitis. Pero fíjense que otra de las cosas que podríamos hacer en esta temporada es fumar, ¿no es cierto? La mayoría dice, hace mucho frío, un cigarrito. Con un cafecito, Con un cafecito. Y esa asociación Así es. sí es un poco más, podría ser más perjudicial. No solamente por el café, sino básicamente por el cigarrillo, ¿no es cierto? El cigarrillo en una ciudad como la nuestra, que hace frío y es una ciudad muy húmeda, podría condicionarnos una dependencia y luego ir incrementando la dosis o la cantidad de cigarrillos que fumamos al día. Y eso sí podría, esa asociación sí podría generar algún tipo de daño. Perjudicial para nuestra salud, entonces. Así es.
el cigarro por sí solo o la asociación café-cigarro, ¿no? Que es otra de las cosas que deberíamos evitar, ahí sí. Bien, doctor. Ya para ir concluyendo con este tema, ¿qué recomendaciones finales nos puede dar a todos nosotros, a los papás, a las mamás que nos están viendo, acerca de las enfermedades de invierno y cómo poder pues, cuidarnos de ellas, verdad? A ver, primero, empecemos por los niños. Los niños tienen que tener su programa de vacunación, que es un programa de vacunación impulsada por el gobierno a través del Ministerio de Salud, que es un programa ampliado de inmunizaciones, que es gratuito y por lo tanto los papás tendríamos la obligación de llevarlos a vacunar sin ningún problema. ¿Sí? Eso sería uno. Dos, abrigarlos, o sea, no exponerlos innecesariamente a ambientes fríos. Los domingos o los feriados que solemos salir a pasear, deberíamos ir abrigados adecuadamente, sobre todo los niños. Y al primer cuadro de dificultad respiratoria, sobre todo, o silbido de pecho, o que el niño se pone moradito, hay que llevarlo de inmediato al establecimiento de salud más cercano. Eso es lo mejor que podemos hacer nosotros como padres. Vacunarlos, abrigarlos y ante algún síntoma de problema respiratorio, llevarlo a un establecimiento de salud. El otro grupo de riesgo son los ancianos. Entonces los ancianos normalmente, cuando ya están demasiado ancianitos, los ponemos en un cuartito y los dejamos allí para que de comida descansen. Pero eso tampoco es bueno, hay que abrigarlos, hay que darle bebidas calientes para que estén y que lleven sus controles, sobre todo aquellos que ya tienen alguna enfermedad respiratoria o cardíaca, cuidarlos para que no se nos enfermen. Ellos son muy lábiles a las enfermedades respiratorias, ¿sí? Lo otro, en todas las personas, es que hay que tener muchísimo cuidado con la automedicación. Importante, doctor. El hecho de que uno sepa o le pregunte a alguien, ¿qué tomo? ¿Me duele la garganta o estoy con tos? Eso puede generar no solamente problemas de alergias a determinado producto que uno no sabe, sino desde el punto de vista médico generar resistencia a los antibióticos. De tal manera que cuando sea necesario administrarle, el paciente ya ha recibido, por ejemplo, lo que es más común, amoxicilina, que es uno de los medicamentos de uso más frecuente, ¿no? Siempre la medicación debe ser indicada por un facultativo, por un médico, es lo mejor, ¿no? Es lo mejor ahora. Perfecto, doctor. Le agradezco muchísimo por haber estado el día de hoy aquí en Hablemos Claro. ¿Dónde lo podemos ubicar? Bueno, yo soy docente de la Universidad Continental, que tenemos nuestra sede aquí muy cerca por el Óvalo Naranjal. Estamos en una fase de implementación de toda la universidad, de la Facultad de Medicina, la carrera de Medicina. Así que con todo gusto para ustedes, no solamente quien les habla, sino todo el personal docente de la universidad está a vuestra disposición cuando ustedes lo consideren necesario. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, doctor. Nosotros ya nos despedimos, espero que les haya ayudado muchísimo este programa, podamos contrarrestar las enfermedades de invierno, abrigarnos mucho, como ya lo dijo el doctor, como ya lo indicó, y sobre todo no automedicarse, eso es muy importante. No se olviden nuestro nuevo horario. Hablemos Claro graba todos los martes y jueves a partir de las 7 de la noche. Y también recuerden nuestras redes sociales. En Facebook nos ubica como Cable Perú, también como UTV Oficial, y en YouTube suscríbase a nuestro canal como UTV Oficial. Buenas noches.